conectar, pero a ver, ahora sí. Perfecto, creo que ya. Muchachos, alguien que me esté escuchando para que corroboremos el audio. Activar su micrófono, a ver, ya está. Listo, ya Roberto Martínez nos está mandando ahí el pulgar, ingeniero Miguel. Muchachos, muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos aquí nuevamente a CarBD. Estamos reunidos nuevamente para darles una transmisión de información totalmente de valor, considero yo. Aquí mi compañero, el ingeniero Miguel, de aquel lado de las cámaras, el ingeniero Eric de este lado, pues somos los encargados de ejecutar la parte de la transmisión, de la información. Y como siempre, pues reiterando, vamos a tratar, porque pues bueno, no siempre es así, la parte de los tiempos nos juega, pero vamos a ejecutar que sea lo menos posible de información teórica y que la mayor parte, un 60-70%, sea una cuestión práctica. Entonces, vamos a establecer unas reglas del juego, muchachos, porque para que podamos avanzar y que manejemos una clase de calidad, pues la intención es de que nos apoyen ustedes también allá, maestros que están en línea. Para lo cual, pues les voy a pedir, por favor, ayúdenos con sus micrófonos. Si alguien tiene alguna duda o pregunta durante la explicación de la sesión, pues bueno, nos levantan ahí el pulgar, nos escriben un mensajito o algo. Con gusto abrimos los micrófonos y pues bueno, le damos atención a su petición, ¿va? Creo que me comentan que alguien quiere hablar por ahí. Juan, señor Juan, adelante. Abrimos los micrófonos para que pueda comentarnos. Hola, buenas tardes. No, yo mandé la manita nada más para decir que ya había asumido. Perfecto. Muchas gracias, maestro Juan. Gracias por estar aquí al pendiente de esto. Pues bien, muchachos, el tema de hoy es algo bien interesante que normalmente nos sucede a todos. ¿Cuántos no de ustedes han tenido el detalle? Y me pasa actualmente en estos años que la tecnología nos está corriendo al 100 por hora. Tenemos vehículos donde tenemos la necesidad de informarnos y documentarnos para poder diagnosticar. Y ustedes no me dejarán mentir, necesitamos obligatoriamente la parte de la lectura de diagramas. Y quien me diga que no, pues nos entramos en un entre ahí, si quieren, ahí les paso mi número de WhatsApp y combatimos el punto, ¿no? Aquí la cuestión es de que ustedes puedan tener las herramientas y elementos necesarios para que podamos ejecutar un buen diagnóstico basado en la información en que inicialmente nos puede dar una agencia con manuales, diagramas que a veces nos llegan un poquito tarde, pero al final de cuentas llegan. Pero también tenemos la parte de las plataformas. Identifix, Aldata, Michel, y yo creo que por ahí hay otras cuantas que ya estoy viendo. E inclusive en los grupos lo he visto que en el que tenemos y les mandamos información a ustedes, los mismos maestros les comparten información técnica. Y casi el 99.9%, ingeniero Eric, o corríjame, todos son diagramas. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, entonces, tenemos allí el preámbulo y el detalle de por qué no podemos hacer un diagnóstico debido a que no sabemos interpretar los diagramas para hacer una correcta revisión. Entonces, ingeniero Miguel, si me apoya, vamos a una presentación que tengo aquí en la pantalla para que podamos entrar en materia. Muy bien, muchachos, miren, aquí lo que estamos visualizando en una sesión anterior, había yo ejecutado una parte de una especie de diagrama o una radiografía de lo que es un motor y una transmisión. Ese componente está lleno de elementos mecánicos que por supuesto es necesario monitorear. Quien ya tiene práctica en esta situación, y va a haber quienes están a la mitad y hay gente que no lo tienen una serie de elementos que voy a enumerar muy rápidamente porque de eso no es la clase, pero va enfocada precisamente a la parte de diagramas, al diagnóstico. Tenemos un árbol de levas por esta parte, válvulas, balancines, tapa de punterías, la parte de lo que son los resortes, válvulas, pistones, bielas, cárter, poleas en la parte frontal, y de la mitad hacia la parte derecha tenemos todo lo que es el conjunto de la transmisión, al igual con algunos sensores, ejes, valeros, sincronizadores, lainas de separación, valeros axiales, etcétera, etcétera. Pero el punto es,
¿por qué necesitamos nosotros un diagrama si tenemos un conjunto de componentes mecánicos? Bueno, la situación es la siguiente. Cuando nosotros lo llevamos a esta parte del esquemático, que ya no es, digamos que una radiografía, sino que ya es la parte física que nosotros podemos visualizar, tenemos una serie de sensores o chismosos, como yo le llamo, suelo reiterar este punto, porque son los que le avisan en tiempo exacto, en tiempo rapidísimo, en milésimas o fracciones de segundo, donde cada uno de estos sensores le va a avisar a un elemento que va a analizar, revisar y ejecutar unas acciones de respuesta directas. ¿Hacia quién? Hacia nuestro motor, para que pueda ejecutar las funciones. Ahora bien, si nosotros vemos esto y tenemos suspensión por el lado derecho, suspensión por el lado izquierdo, tenemos un conjunto de sistema de frenos, tenemos un conjunto de transmisión y un conjunto de motor que es el que nos da el inicio al movimiento del vehículo, pues necesitamos censar todos esos funcionamientos, y para lo cual pues necesitamos entender y comprender cómo funcionan para que podamos llevarlo a nuestro diagrama. Por ejemplo, el sensor de posición de cigüeñal CKP, tenemos dos tipos de sensores. Uno de ellos que puede ser un sensor de efecto Hall y un sensor que produce corriente alterna. Dicho esto, muchachos, tendríamos que saber interpretar, de acuerdo a la forma, diseño, fabricación de este sensor, cómo lo vamos a encontrar nosotros en un diagrama visualizado, no con alambres, no con fotografías, sino la manera más fácil que se ejemplifica, que es a través de ¿qué? De un diagrama. Ahora bien, cuando nosotros tenemos el motor, como en el caso de esta fotografía de un Chevrolet Spark 2017, tendríamos que ubicar los sensores. Para facilitar la práctica del día de hoy y la enseñanza que el ingeniero Eric y un servidor vamos a tratar de transmitirles, tenemos que estar un poquito familiarizados, pero para quien no esté, por ejemplo, aquí tenemos el sensor MAP, tenemos en la parte del número 2 el sensor TPS, que este va a variar dependiendo al vehículo, marca, año, modelo, etcétera. Tenemos el sensor IAT, que es el sensor de temperatura del aire de admisión, sensor ST, que está más o menos en esta posición, el CKP, que vieran ustedes que está entre la parte intermedia de lo que es transmisión y motor, pero no siempre es así. En algunos casos van a encontrar estos sensores en esta parte y en algunos lo van a encontrar al frente, como es típico los modelos Ford recientes del 2005 en adelante. Un sensor CMP, que ya sabemos que lo vamos a encontrar en la parte muy cercana a los árboles de leva, y un sensor lambda. ¿Por qué está esta ilustración, compañeros o masters de ustedes que son bien especialistas, que ya tienen práctica en esto? Bueno, parte de ello es porque nosotros, de acuerdo al diagrama y de acuerdo a la funcionalidad de cada sistema, contamos con elementos básicos iniciales. ¿Cuáles? Necesitamos saber lo que son voltaje, necesitamos saber lo que es una resistencia o lo que es un consumo. Ese consumo va a variar o se va a ejecutar dependiendo cada uno de los tipos de sensores que tenemos en el vehículo, para lo cual, por supuesto, bueno, tendría yo que mostrarles la siguiente ilustración, muchachos. Miren, esto que ustedes ahora están visualizando ahí no es más que un diagrama, que aquí yo había puesto una fotografía inicial donde estoy ahí todo triste porque no sé leer el bendito diagrama. Entonces, precisamente para que eso a ustedes no les pase, vamos a tener que aprender a leer esos diagramas bajo la estructura de un plano como este que ya lo tenemos. Pero bueno, eso no es el asunto medular del tema. El tema es que ustedes puedan visualizar y leer esto que tienen ahí y que puedan llevarlo a la práctica lo más antes posible, porque a ustedes como técnicos, propietarios de taller, que tienen que enseñar o capacitar al chalán, tenemos que minimizar los tiempos para generar billete, ¿verdad? Entonces, como ustedes tienen que generar un diagnóstico en el menor tiempo posible, tenemos que identificar este tipo de componentes. Por ejemplo, la parte de estos empalmes que con una previa sesión que tuvimos, les habíamos comentado que son la manera en que se conectan estos cables físicamente que vemos en un automóvil. ¿Y qué creen, muchachos? Todo esto, así como el potenciómetro, una resistencia de cable o un potenciómetro que es totalmente mecánico, o este que está aquí que puede ser funcionado a través de temperatura, pues están funcionando a través de un voltaje. Y dependiendo del consumo que generen, vamos a tener un consumo o un amperaje, y también en base a eso vamos a poder checar cómo vamos a probar si es una línea de alimentación continua,
una línea de alimentación que se hace bajo una apertura de un switch, o inclusive vamos a poder determinar si es uno o más componentes. Dicho esto, muchachos, ahora quiero mostrarles esta ilustración. Por ejemplo, miren aquí donde tenemos este conjunto que ya les habíamos explicado previamente, que son unas líneas que están segmentadas o separadas, quiere decir que forma parte de un conjunto adicional. Por lo tanto, tenemos que aprender a determinar si esta es una alimentación permanente o es una alimentación de tipo accionada a través de un interruptor. Para lo cual, pues bueno, nosotros tenemos que entender que tenemos una alimentación permanente. La alimentación permanente nos va a marcar como una línea hotline en los diagramas, que normalmente vamos a identificar como este simbolito que está aquí, este número 30 que tenemos, va a ser identificada, pero no tiene nada que ver con la parte del relevador. Más sin embargo, en los diagramas van a manejarnos ciertas comunicaciones bajo estos símbolos o estos números. Mientras el 30 es una conexión permanente, el 15 siempre nos va a suministrar un voltaje de batería cuando accionamos un interruptor. Es decir, ustedes van a identificar que cuando es hotline va a estar en una numeración 30 y cuando es una activación a través del switch va a ser ¿con qué? Con un número 15. Ahora bien, de la misma manera tenemos valores de voltaje que se activan directo desde nuestro módulo o la computadora, como es el caso, por ejemplo, de esta ilustración que ustedes están viendo aquí. Aquí tenemos un módulo de control de tren motriz que se conoce como un PCM. Si se dan cuenta, tiene un cable, o bueno, una línea de color negro que nos está indicando que tenemos un .75 milímetros de grosor. Tenemos un color negro. No se ve el mouse, está mostrando algo. No visualizan el mouse, ¿verdad, muchachos? Sería bueno si pusiera su mouse. A ver. Si lo pongo así de esta manera ya lo identifican, ¿verdad? Gracias, Inge. Pero si lo que pasa es que si agrando la imagen se me pierde la parte de la figurita. Puede usar el mouse, ¿no? Ok. Aquí ya está, listo. Entonces ahora sí ya lo están viendo. Por ejemplo, aquí, muchachos, si lo que les mencionaba, si ponemos el .75, estamos hablando que es un grosor del cable, que estamos en BN, que es el color precisamente del aislamiento, y RD, que sería el caso de estos son los colores distintivos a las palabras del inglés. Pero a mí lo que me interesa mostrarles es que van conectados a una válvula de recirculación de gases, y de esta viene de un relevador que se activa a través de otra señal que proviene ¿de quién? De un fusible. Y este número marcado con número 30 dentro de un círculo, ¿qué nos está señalando? Que es una conexión permanente. ¿Desde quién? Desde nuestra batería. Más sin embargo, tenemos otro tipo de alimentación que proviene también ¿de quién? De nuestra computadora, como ustedes pueden ver aquí en este módulo. Y para lo cual, pues bueno, vamos a pasar precisamente al vehículo. Vamos a hacer una demostración física para que ustedes puedan visualizarlos dentro del vehículo. Entonces, para lo cual, pues bueno, ahora voy a asistir yo al ingeniero Eric. Vamos a pasar al vehículo para que ustedes puedan visualizarlo directamente sobre un modelo marca Chevrolet, a no ser ingeniero Eric que quiera mostrar algo previamente. Sí, claro. Antes de iniciar con la parte de los diagramas, necesitamos conocer primero las aplicaciones donde vamos a sacar la información. Correcto. Porque si no conocemos cómo funcionan, pues obviamente no vamos a poder hacer el proceso correcto. Muy bien. Por fin, Víctor. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a entrar a una plataforma, ya sea Identifix o All Data, y vamos a sacar la información directamente desde los diagramas. Ahorita que el Inge Víctor me apoya aquí. Gracias, Inge Víctor. Listo. Muy bien. Por ejemplo, ya dentro de la plataforma de Identifix, nosotros vamos a tener secciones donde vamos a encontrar información, obviamente, del vehículo. En este caso, yo estoy en un vehículo Chevrolet Aveo 2011. El que vamos a diagnosticar el día de hoy o vamos a utilizar hoy es un Chevrolet Aveo 2017. Pero para que ustedes conozcan cómo funciona Identifix, tomé el Aveo 2011. ¿Qué vamos a encontrar en Identifix? Vamos a encontrar información de reparación, vamos a encontrar información también de diagnóstico y vamos a encontrar TCBs. Los TCBs son revistas lanzadas por la agencia que te permiten resolver problemas
ya un poco más complejos cuando los vehículos suelen tener el mismo problema, es decir, sacan una gran cantidad de unidades y todas esas unidades tienen el mismo problema. Entonces con el TCB pueden resolver ese problema. Ahora, lo que nos interesa a nosotros prácticamente son los diagramas eléctricos. Nosotros tenemos prácticamente dos diagramas eléctricos, uno que es conocido como OM y otro que es conocido como color. ¿Qué diferencias tienen? Pues prácticamente la sencillez de utilizarlos. Pero cada uno tiene su ventaja y cada uno tiene su desventaja. Resulta que los diagramas OM tienen información más concreta del vehículo y los diagramas a color pues no. Pero la ventaja de los diagramas a color es que prácticamente el diagnóstico se hace más sencillo. Entonces generalmente el diagrama de color se suele utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, cuando yo entro a los diagramas OM, obviamente en Identifix, me arroja prácticamente una sección de todos los sistemas que tiene este vehículo. ¿Qué miran en esta sección? Prácticamente en esta sección está desordenado. Yo tengo que ir leyendo prácticamente y buscar qué sistema me interesa a mí. Por ejemplo, vamos a tomar este de la bomba de gasolina. Cuando yo entro a la sección de la bomba de gasolina, ¿qué necesito buscar? Primero necesito buscar el sistema de potencia. Prácticamente el sistema de potencia es el relevador. ¿Dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la caja de fusibles. ¿Cómo lo sé? Porque resulta que en los diagramas te indica en qué posición se encuentra el componente. ¿Qué me dices aquí? Es prácticamente una caja de fusibles que se encuentra por debajo de ¿qué? Del capó. Entonces vamos a usar este diagrama y vamos a hacer el diagnóstico. Pero ojo, hay que tener cuidado porque este diagrama es de una Aveo 2011. Para eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir directamente a All Data. Voy a esperar que abra aquí el servicio de CarBD. Y me voy a ir a All Data. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en All Data yo tengo los diagramas prácticamente del Chevrolet Aveo 2017. Entonces hay que tener cuidado porque no en todas las plataformas van a encontrar la información. Ok, voy a entrar aquí y me voy a ir directamente aquí a la sección de búsqueda. Aquí en la sección de búsqueda voy a escribir 2017 Aveo 1.6, que prácticamente es el motor que tenemos ahorita. Voy a entrar en esta sección. Y aquí en All Data nosotros también tenemos diferentes secciones. Tenemos obviamente las revistas, las TCBs, tenemos códigos de problemas, los DTCs, tenemos los diagramas, tenemos especificaciones y tenemos boletines de mantenimiento. Como les comento, estos ya son temas de otra sección. A nosotros nos competen los diagramas. Vamos a entrar a los diagramas. Y resulta que en All Data nosotros vamos a tener solo una sección de diagramas, pero en este caso, ¿qué diagramas son? Son diagramas originales, los diagramas OE. Entonces vamos a entrar aquí en la sección de los diagramas originales y como yo estoy analizando obviamente motor, me voy a ir directamente a la sección del sistema de motor, que prácticamente se conoce como Powertrain. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a entrar a Engine Controls. Y nos vamos directamente a buscar lo que obviamente vamos a analizar. Vamos a entrar en la figura número 8 que prácticamente ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente nuestra bomba de gasolina. A mí me gusta iniciar prácticamente con la bomba de gasolina porque es un sistema sencillo pero que resuelve muchas dudas. No. Entonces vamos a iniciar con esta parte. En el área automotriz nosotros tenemos diferentes tipos de alimentaciones. Tenemos una alimentación positiva directamente de batería y tenemos una alimentación de ignición. Prácticamente es lo que mencionó el ingeniero Víctor. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar entonces este relevador y vamos a ver cómo viene conectado directamente. ¿En dónde? Viene directamente en la caja de fusibles. Esto me lo indica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el relevador y para eso Miguel me va a llevar, porfa, la cámara al vehículo. Y antes de iniciar, vamos a ver esta sección. Como yo les indicaba, dentro de los módulos o dentro de los diagramas, vamos a encontrar estas simbologías. Cada una de estas simbologías tiene un significado y aquí viene un claro ejemplo. Las computadoras son capaces de tener una salida positiva y tener una salida negativa. Generalmente se les llama drivers de alta y driver de baja. Por ejemplo, nosotros en esta sección tenemos que, compañeros,
tenemos una salida negativa. ¿Por qué negativa? Porque esta es la simbología del GND. ¿Ok? Y de este otro costado, ¿qué tenemos? Tenemos prácticamente la simbología que me está representando que tenemos una alimentación positiva. ¿Cómo lo sé? Porque prácticamente así viene la alimentación positiva. ¿Ok? Prácticamente es una alimentación de ignición que lo controla ¿quién? Lo controla la computadora. Ingeniero Eric, yo he visto diagramas, si me permite agregar, donde la parte de la simbología de la Tierra suele cambiar dependiendo la plataforma que cada quien llegue a acomodarse, ¿no? Pudiera ser Identifix o Aldata o alguna otra. ¿Esa simbología cambiaría en algo la estructura? Es decir, que a lo mejor los muchachos, porque ven otro símbolo diferente, pudieran pensar que es otra forma diferente de conectarlo. Hay casos que se da que sí, pero resulta que aquí hay que aprender la simbología, porque si no aprenden la simbología, prácticamente se van a hacer bolas. Así es. Por ejemplo, este es un diagrama original. Me voy a ir a Identifix. En Identifix me voy a ir directamente a la sección de los diagramas a color y vamos a ver si la simbología cambia o no. Me voy aquí a esta sección de diagramas a color y voy a buscar el sistema prácticamente de mi bomba de gasolina. Me voy aquí a Engine Controls y me voy a ir directamente a la parte de la bomba de gasolina. ¿Dónde la voy a encontrar? Yo primero necesito entrar a la sección de búsqueda. Podríamos, por ejemplo, entrar a cualquier diagrama. Por ejemplo, vamos a entrar aquí a Engine Controls nuevamente y nos vamos al diagrama número 1. Y podríamos buscar directamente en el diagrama el relevador o la bomba de gasolina. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a esperar un poco. Y vamos a buscar la bomba de gasolina en esta sección. En el diagrama número 1 no lo tenemos. Me voy al diagrama número 2. Voy a ver si aquí lo encontramos. Y aquí está la bomba de gasolina. Okay. Aquí tenemos la bomba de gasolina. ¿Por qué viene de esta manera, compañeros? Porque resulta que aquí en el diagrama color nos está mostrando el sensor que mide el nivel de gasolina. Entonces prácticamente en el diagrama de color viene un poco más completo para agilizar el diagnóstico. En el diagrama original, ¿qué viene? Prácticamente solo viene la bomba de gasolina, es decir, el componente mecánico. En el diagrama color no, en el diagrama color viene la parte eléctrica que nos permite hacer la referencia del nivel de gasolina. ¿A mí qué me interesa? A mí me interesa saber obviamente la parte del relevador, es lo que estábamos analizando. Claro. Y vamos a ver esta sección. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al diagrama original y nos vamos a esta sección, me dice que aquí en un pin de la computadora yo tengo una salida positiva. Me voy ahora a mi diagrama original. Aquí donde está mi salida o mi entrada positiva, prácticamente lo vamos a tener en el pin 29 de la caja de fusibles. ¿Cómo lo sé que es positiva? Porque resulta que mi relevador ya está alimentado ¿con qué? Ya está alimentado con negativo. Entonces, ¿qué le hace falta al componente para activarse? Pues obviamente un positivo. Entonces, vamos a seguir esta línea y vamos a ver cómo la simbología en el diagrama color cambia o no cambia. Vamos a entrar aquí. Y yo siguiendo obviamente el cableado, me dice que en el pin número 2 yo tengo prácticamente ¿qué? No me dice si yo tengo un positivo o un negativo. Aquí es donde entra la parte de saber interpretar los diagramas a color y los diagramas originales. Me voy nuevamente al diagrama original y ¿qué me dice? Me dice que prácticamente no me dice una descripción de la pin, no me dice si es un positivo o negativo, pero por experiencia prácticamente esta sección va a indicar que es un positivo. Aquí me permito meter mi cuchara. Es importante que nosotros de verdad aprendamos a diferenciar esos simbolitos, como que de esa crucecita con puntito. ¿Por qué? Porque aparentemente es fácil, sencillo, luego lo aprendo. Es necesario que ustedes lo aprendan porque van a encontrar diagramas como por ejemplo en Identifix. Regrésate nada más a Identifix. Y ahí donde dice Fuel Pump Control Relay, por ejemplo, en la que está en amarilla, la 2, ahí está padre porque todavía te dice qué es, pero hay diagramas en donde no viene nada. Y cuando no viene nada, ahí es donde tienes que usar la lógica, porque a veces te dan diagramas incompletos. Bueno, fuera que tuviéramos Identifix, Soldara, Mitchell o otras plataformas, pero cuando no tienen y te mandan el diagrama
por ejemplo, en Peugeot, Renault, que a veces solamente vienen por puros códigos, con puras letras, no sabes ni qué es, pero tienes que usar la lógica para ir entendiendo que los voltajes, las tierras, las señales tienen una simbología. Entonces, eso es importante que ustedes vayan familiarizándose con ese tipo de símbolos electrónicos, que al final de cuentas no es nada difícil, lo manejan ustedes todo el tiempo, pero hay que aprendérselo, ¿no? Gracias, profe. Sí. Muy bien, eso que comentaba el ingeniero Miguel está interesante porque tiene razón. Hay diagramas eléctricos que no te indican o prácticamente no te dicen qué función cumple ese pin. Ahí entra la parte de intuición. Entonces, por ejemplo, yo en este diagrama, como ya me voy directamente al relevador, obviamente yo sé que en el pin 86 y 85 yo voy a tener mi bobina obviamente de activación. Obviamente yo requiero una alimentación ya sea negativa o positiva que esté directamente alimentando a mi bobina. En este caso está siendo alimentada por medio de un negativo. Entonces, ¿qué le hace falta? Pues el positivo. Si mi diagrama no me dijera qué es, pues por intuición yo definitivamente diría que es un positivo. Entonces aquí esta parte está sencilla. Por eso yo tomé el diagrama de la bomba de gasolina, porque está sencilla de explicar y resuelve dudas. Entonces, a lo que queríamos llegar, la parte de un diagrama original o un diagrama a color cambia pues prácticamente en ciertas partes, pero no del todo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sigue respetando ciertas simbologías. Por ejemplo, aquí el GND tiene esta forma. Si yo me voy al diagrama original, ¿qué tiene? Pues prácticamente tiene 3 líneas y de igual manera aquí tiene 3 líneas. Entonces prácticamente ese va a ser el negativo. ¿Ok? Muy bien, entonces ya localizamos cómo son los negativos dentro de la computadora y ya localizamos cómo son los positivos dentro de la computadora. Hace falta también algo importante. ¿Cuáles son las partes de los sensores? En la parte de los sensores cambia la simbología. ¿Cómo? La simbología de tierra. Ok, muy bien. Permítame, vamos a pasar a esa sección todavía. Algo que mencionan aquí los compañeros presenciales es que hace falta la diferencia entre esta simbología y esta simbología. Prácticamente ambos son conocidos como negativos, solo que este negativo es aislado, prácticamente lo vamos a tener dentro de la computadora, y este otro negativo prácticamente es ¿de dónde? Del chasis. ¿Ok? Puede ir sujetado por medio de un tornillo, entonces también hay que tener cuidado. Cuando ustedes miren, obviamente fuera de la parte de los módulos, eso me está indicando que está sujetado por medio de un tornillo. ¿Ok? A mí no me interesa tanto que aprendan esta simbología porque generalmente en los diagramas a color no se usan. Entonces, generalmente en los diagramas a color meten esto. ¿Ok? Entonces, por eso yo ya no lo toco tanto esto porque ya está siendo obsoleto, pero es importante también que lo conozcan. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya conocemos la parte de los negativos y la parte de los negativos. Me voy a ir directamente al vehículo y vamos a hacer el diagnóstico prácticamente en el piñado de la caja de fusibles y vamos a ver prácticamente cómo se comporta este sistema. Posteriormente vamos a ir pasando a otros sistemas para que vayan viendo cómo se comportan. ¿Ok? Porfa, ingeniero Miguel, me va a llevar aquí al vehículo. Ok, por ejemplo, aquí tenemos un motor de 16 válvulas. Este motor de Ecotec está muy feito. Gracias, ingeniero. Vamos a utilizar multímetros y vamos a hacer el diagnóstico. ¿Dónde vamos a encontrar nuestra caja de fusibles? Pues Chevrolet tiene la característica que lo pone cerca de la batería, o muchos vehículos lo ponen cerca de la batería. Entonces lo vamos a encontrar en esta sección. ¿Y cómo localizamos el relevador de la bomba de gasolina? Puede ser por medio del diagrama eléctrico o puede ser por medio de la descripción que te da el propio vehículo. Hay ocasiones que ni siquiera la tapa de la caja de fusibles tiene descripción. ¿Dónde lo encuentran? Lo pueden encontrar en el manual de servicio o lo pueden encontrar en internet. Ya hay diferentes plataformas que te dan características del vehículo. En este caso, en esta sección, vamos a ver si logramos enfocar la parte de la descripción. Ok, ahí está. ¿Dónde vamos a encontrar la bomba de gasolina? Prácticamente la vamos a encontrar en esta sección. Ok, ahí dice full pump.
Prácticamente ese es el relevador. Ok, ahí está, full pump relay. Ok, ahí tenemos el relevador. Y prácticamente quiero que miren algo importante también. Recuerden, los relevadores también tienen un nivel de amperaje de tolerancia. ¿Cuánto tenía este relevador, compañeros? No sé si lograron verlo. ¿Le puede dar un pequeño zoom, por favor, Inge? ¿Cuánto tiene? 20 amperes. Ok, hay que tener cuidado también. Muchos se confunden y piensan que es un fusible, pero también los relevadores tienen amperaje, tienen una característica de soportar un amperaje. Entonces es importante ver esa parte y meter el relevador que debe de llevar, porque hay ocasiones que meten relevadores que no soportan los 20 amperios y empiezan a sufrir daños. Existen las caídas de voltaje y empiezan a haber problemas ahí más consecuentes por problemas de un relevador inadecuado. Ok, muy bien, vamos a pasar entonces al relevador. Y prácticamente aquí vamos a encontrar nuestro relevador de la bomba de gasolina. Lo voy a quitar y vamos a ver algo interesante. Aquí en el relevador prácticamente vamos a encontrar los pines de conexión. Vamos a encontrar el pin 85, el pin 86, el 30 y el 87. Ok, este relevador prácticamente está sencillo porque solo tiene 4 pines. Entonces, cuando en ocasiones el relevador no tiene la numerología, ¿cómo localizan la bobina de activación? Pueden utilizar un multímetro para encontrar obviamente esa bobina. Vamos a utilizar entonces este multímetro. Creo que lo vamos a poner aquí en Gemige. Sí, claro. Ok, ¿cómo localizan la bobina de ese relevador? Primero necesitan obviamente un multímetro y el multímetro obviamente requiere de una función de medición de resistencia. Recuerden, vamos a tener diferentes tipos de multímetros. Tenemos un multímetro que es prácticamente una pinza amperimétrica y vamos a tener un multímetro de escalas o un multímetro autorrango. En este caso tenemos un multímetro de escalas y vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir directamente a la sección de resistencia. Lo voy a poner aquí en 600 ohms. Y yo, por ejemplo, voy a decir que no sé cuál pin del relevador corresponde a mi bobina. Hay ocasiones que existe un método que se llama pivote. Primero toman un pin del relevador. Voy a tomar un pin del relevador. Puede ser cualquiera. Voy a tomar, por ejemplo, este. Y voy a tomar el pin consiguiente, el pin de arriba. Cuando yo tomo lecturas en esos dos pines, ¿qué tengo, compañeros? Prácticamente tengo open loop. Y quiero que miren algo importante. Cuando yo coloco mis dos puntas de mi multímetro, ¿qué ocurre? Prácticamente yo estoy midiendo una resistencia. Entonces, ¿qué me indica eso? Cuando yo prácticamente toco los dos pines de mi relevador y me da open loop, que prácticamente yo ahí tengo un contacto. Voy a seguir permaneciendo en este pin y me voy a ir al otro pin. ¿Y qué me está indicando aquí, compañeros? Aquí ya me está indicando prácticamente una resistencia 86.6 ohms. Ok, prácticamente aquí que ya tengo. Aquí ya tengo mi bobina de activación de este relevador. Voy a probar en el otro pin. ¿Y qué me debe de indicar? Prácticamente me debe de indicar open loop, porque prácticamente desde este pin a este otro pin vamos a tener el contacto. Entonces estos dos pines que vamos a tener acá van a ser ¿de quién? De mi bobina. Y para que vean que no les estoy mintiendo, vamos a ver si realmente se miran la numerología del relevador. Vamos a ver si le puede dar su mayel en Gemige. A ver, yo creo que... Vamos a poner aquí. Ok, recuerden, el 85 y el 86 son prácticamente la parte de mi bobina de activación de mi relevador. Hay ocasiones que se suelen confundir, obviamente, de la conexión en la parte del relevador, porque hoy en día los relevadores ya tienen un diodo interno. Entonces ese diodo interno obviamente permite que esa bobina no sea activada y ahí empiezan obviamente los problemas en el diagnóstico. Por ejemplo, ahí en el... Gracias, Inge. Ahí tenemos prácticamente el pin 85 y el pin 86 de extremo a extremo. Entonces prácticamente mi multímetro no me mintió. Ahí tenemos mi bobina. Hay ocasiones que obviamente los fabricantes te indican cuánta resistencia debe de tener tu bobina. En este caso, pues como el relevador está en buen estado,
prácticamente me dio 86 ohms. Prácticamente es una resistencia de un relevador en buen estado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir directamente al vehículo en la parte de los pines. Permítanos. Vamos a continuar, compañeros. Ahorita vamos a pasar a la sección de preguntas. ¿Ok? Para que... Muy bien, ya estamos aquí en la caja de fusibles y me voy a ir directamente a la sección de donde salió mi relevador. Ok, me voy a ir a esta sección donde salió mi relevador y voy a tomar lecturas directamente en mi pineado. Ok, ¿cómo salió mi relevador? Pues prácticamente mi relevador salió de esta manera. Ok, la voy a retirar y me voy a guiar prácticamente de mi número de pin. Ok, prácticamente así salió y prácticamente yo aquí tengo mi pin 87. Este es el pin 87. ¿Dónde embona? Embona en este pin. Prácticamente en este pin que tenemos aquí es el pin 87. ¿Qué voy a hacer? Como yo sé que mi bomba de gasolina está alimentada prácticamente con negativo, ¿qué creen que voy a tener ahí, compañeros? Y ahí suele ocurrir un problema que prácticamente todos piensan que las líneas están en corto. ¿Qué creen que debe de existir en ese pin 87? Yo creo que les va a dar la palabra, porfa, Inge Miguel. ¿Qué creen que va a haber cuando yo mida con mi multímetro? ¿Qué creen que va a haber ahí? Debería de haber un negativo, ¿no? Debería de haber un negativo. Recuerden, como tenemos un actuador de por medio, perdón, Inge, como tenemos un actuador de por medio, prácticamente es como un puente. Entonces, como el compañero me indica que vamos a tener un negativo, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo se miden los negativos? Prácticamente hay que colocar obviamente el multímetro en corriente directa y obviamente como vamos a medir un negativo, yo tengo que poner mi punta positiva. ¿En dónde? En mi terminal positiva de mi batería y me voy directamente al pin 87. ¿Qué voy a tener ahí, compañeros? Prácticamente no tengo un nivel de voltaje. ¿Ok? Aquí, ¿ustedes creen que me debería de dar los 12 voltios negativos? ¿O no? Sí. Van a quedar abiertos los micrófonos, muchachos, para que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, listo, ya están abiertos. ¿Qué pasaría si no coloco nuevamente el relay con las puntas, o sea, 86 y 87 en la misma posición como lo saqué? Es a lo que quiero llegar, compañeros. Miren prácticamente qué me está dando, obviamente mi multímetro 0 voltios, pero me debería de dar 12 voltios. ¿Por qué? Porque miren, quiero que vean qué pasa cuando yo tomo lecturas directamente de mi batería. Tengo 8 voltios, prácticamente esta batería ya se murió, ya se descargó. Tenemos 8 voltios. Prácticamente yo en este pin debería tener 8 voltios. Yo saqué mi relevador y dije que aquí tenía mi pin 87. Resulta que lo coloqué al revés. ¿Dónde tengo que tener mi pin 87? Lo tengo que tener en el otro extremo. Vamos a ver si en este caso nosotros vamos a tener el negativo. ¿Y qué tenemos aquí, compañeros? 8.45. ¿Eso qué me está indicando? Que en la primera sección donde yo coloqué mi relevador, lo coloqué al revés. Yo dije que aquí tenía mi pin 87 y aquí que tengo. Prácticamente no tengo una alimentación. Lo voy a poner donde sí va el pin 87 y tengo prácticamente los 8 voltios de la batería, que es el negativo. Por favor, Inge Miguel, me lleva al diagrama. Y quiero que entiendan esta parte porque se suelen confundir mucho. Por ejemplo, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo mi pin 87 con mi multímetro. Pero mi pin 87, ¿qué alimenta? Mi pin 87 alimenta a mi bomba de gasolina. Pero mi bomba de gasolina está alimentado ¿con qué? Con negativo. Como internamente la bomba de gasolina es una resistencia, es una bobina, prácticamente todo este negativo que obviamente tiene desde el chasis, pasa por medio del cable del pin número 2 y se va ¿a dónde?
al pin número 1 y sigue hasta mi relevador. Cuando yo tengo desconectado obviamente mi relevador, en el pin 87 yo requiero ver un negativo. Si no existe un negativo, me está indicando que prácticamente este componente que tiene, prácticamente ya no sirve. Está abierto y tiene que ser reemplazado. Entonces esa es otra manera de hacer un diagnóstico en la bomba de gasolina. Cuando ustedes en el pin 87 no encuentran el negativo, indica que tu bomba de gasolina internamente ya está dañada. ¿Ok? Entonces ya entendimos esa parte, que cuando nosotros conectamos nuestro multímetro en el pin 87 con el relevador desconectado, vamos a encontrar prácticamente un negativo. Adelante, maestro Gareth. Adelante, maestro. Muy bien, maestros aquí presenciales, ¿tienen preguntas, dudas conforme a esa sección? Sí, yo tengo una. A ver, permíteme, te presto el micrófono. Cuando la bomba de combustible pierde presión, ¿también ahí mismo nos lo da? ¿Alguna señal, algo? ¿O es necesario bajar la bomba de combustible? Miren, hay dos maneras de hacer el diagnóstico de una bomba de gasolina. Ujú. Se puede utilizar una pinza amperimétrica para determinar el amperaje de consumo del componente. Si excede obviamente el amperaje establecido por el fabricante, eso me está indicando que esa bomba de gasolina se está atorando mecánicamente. ¿Por qué? Porque como requiere más fuerza, ¿qué requiere más? Quiere más amperaje. Entonces prácticamente el amperaje sube porque la bomba de gasolina se está atorando. ¿Y qué pasa cuando la bomba de gasolina se atora? Prácticamente pierde presión. Okay. Entonces también hay que saber utilizar el equipo de diagnóstico. En este caso pueden utilizar obviamente una pinza amperimétrica. Les vamos a enseñar cómo hacer la parte de diagnóstico con la pinza amperimétrica, pero primero vamos a terminar bien esto, porque si no, no vamos a definir bien la parte de diagramas. ¿Cómo? Jonathan Morales, Quedador y Fernando. Ah, ok. ¿Sí quedó resuelta? Sí, Muy bien. gracias. Sí, más adelante, no sé quién. Jonathan. Tu turno, Johnny, habla, Johnny. Adelante, maestro Yone. Vamos. Buenas tardes, saludos a todos, ingenieros. Buenas tardes. Como una colaboración ahí con lo que estábamos viendo en ese relay, aquí en el diagrama ahí aparece posición horizontal, podría decir yo, o sea, ser lineal. Pero si ese relay lo cambiamos de posición, en la posición que está ahí lo cambiamos, dado que en ese relay la bobina va a los extremos, puede decir que en diagonal, nunca van paralelos o nunca van en vertical. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cambio el relay, voy a tener en el 87 puedo tener la alimentación y en el 30 voy a tener la salida. Ese tipo de relay, no importa si se pone en la posición correcta o si se pone invertido, él siempre va a cumplir su función. Muy bien, maestro. Sí, claro, y de hecho a eso iba, compañero, porque prácticamente quiero que observen algo aquí importante. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un diodo. Si usted hace lo que me acaba de indicar, ¿qué cree que va a ocurrir? Ese relevador no va a funcionar. Entonces, aquí esa parte de colocar el relevador como salió, aquí sí corresponde, porque si lo colocan de manera al revés, este relevador nunca va a activar. ¿Ok? Hay relevadores que tienen diodos internos. En este caso, el diodo, ¿dónde va a estar? Está de manera externa. ¿Ok? Como tenemos una caja de fusibles, ahí internamente vamos a tener un diodo entre el pin 85 y el pin 87. ¿Ok? Recuerden, si nosotros tenemos un diodo, hay ocasiones que el relevador no va a activar. ¿Ok? Lo hacen más que nada por protección. ¿Ok? La parte que mencionaba el compañero, sí es cierto. Hay relevadores que no tienen, obviamente, diodos, lo colocan de la manera que ustedes quieran y el relevador sigue activando. ¿Por qué? Porque el relevador no le importa en qué pin tenga su salida. Puede tener su salida en el pin 30 o en el pin 87. Puede tener su alimentación negativa en el pin 85 o su alimentación positiva en el pin 85. Al relevador no le importa. Pero hoy en día los vehículos están siendo ingresados con sistemas de protección.
¿ok? Obviamente para evitar que los mecánicos hagan ahí algún cortocircuito adicional y suelan dañar algún módulo ya electrónico, ¿ok? ¿Alguna otra duda, compañeros, conforme al diagrama este de la bomba de gasolina? Todavía no terminamos, ¿ok? Yo solo quería que vieran que en el pin 87 vamos a encontrar un negativo porque prácticamente está conectado a la bomba de gasolina. Ya diagnosticamos entonces el pin 87, vamos a pasar al pin 85. Vamos a ver qué encontramos en el pin 85. ¿Qué deberíamos de encontrar, compañeros? Deberíamos de encontrar un negativo. ¿Ok? Aquí prácticamente vamos a encontrar un negativo en el pin 85. Vamos a ver si es cierto. Porfa, ingeniero Miguel, me lleva aquí al vehículo. Y vamos a ver el pin 85. ¿Dónde quedó el relevador en GB? Aquí está. ¿Ok? A mí me gusta guiarme con el relevador. ¿Ok? Porque prácticamente es tu guía. Como nosotros aquí tenemos el pin 87, ¿cuál es el pin 85? Prácticamente es el que se encuentra a un costado, que es este. Entonces en este pin vamos a encontrar otro negativo. ¿Cuál es? Prácticamente es el que está en esta otra sección. ¿Ok? Vamos a ver si nosotros tenemos el negativo. Nuevamente me voy aquí. ¿Y qué vamos a tener acá? 1.44 voltios. Voy a retirar esta pinza porque resulta que puede quitar las pinzas por Sí, cómo no. favor. Está falseando la terminal. Aguas. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay que tener cuidado, compañeros, porque por ejemplo aquí conectaron la batería con otra batería y resulta que la otra batería estaba más descargada que esta. ¿Y qué sucedió? Sí, Mi voltaje pues compensaron. se cayó. Entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos la alimentación negativa. Tenemos 9.75 voltios. ¿En dónde? En mi pin 85. ¿Y qué me indica mi diagrama? Que entre el pin 87 y el pin 85, ¿qué voy a tener? Voy a tener un diodo. Vamos a ver si es cierto. Para eso, obviamente, yo tengo que cambiar la selección de mi multímetro. ¿A dónde? A la parte de diodos. Voy a hacer la selección a la parte de diodos y voy a tomar mi otro extremo y me voy a colocar directamente en el pin 87. ¿Ok? Por ejemplo, aquí que tenemos, compañeros, entre el pin 87 y 85, open loop. ¿Qué me está indicando eso? Que prácticamente mis puntas están ordenadas de manera incorrecta. Voy a cambiar mis puntas. Lo voy a colocar aquí. Y vamos a ver si me indica el diodo. ¿Ok? ¿Qué me está indicando aquí? Prácticamente de igual manera open loop. ¿Qué podría decirme eso? Que prácticamente el diagrama no está cumpliendo obviamente su función. ¿Por qué? Porque yo entre el pin 87 y 85 debería de tener un ¿qué? No coincide. Debería de tener un diodo. ¿Ok? Aquí entra la parte de saber de que los diagramas hay ocasiones que no vienen 100% para el vehículo. Entonces aquí entra la parte de intuición también. ¿Ok? Entonces, porfa, me lleva el diagrama otra vez, Inge Miguel. En el diagrama vamos a ver cómo está posicionado el diodo. Cuando ustedes encuentren diodos en la computadora, hay que saber que nosotros tenemos un ánodo y un cátodo. Prácticamente es el negativo y el positivo del diodo. El diodo prácticamente tiene esta línea. Esta línea nos va a indicar el negativo del diodo. El otro extremo va a ser ¿qué? Va a ser el positivo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el negativo? En el pin 87. Y el positivo lo vamos a encontrar en el pin 85. Lo voy a colocar de esa manera. A ver si así me indica obviamente el diodo. Si no me indica el diodo, prácticamente ahí vamos a tener un problema con la parte de los diagramas que no coinciden. Ok, habíamos acordado que en el pin 87 teníamos el negativo y en el pin 85 teníamos el positivo. ¿Y qué me está indicando? Prácticamente open loop. Ok, entonces ese diagrama no corresponde al 100% al vehículo. ¿Por qué? Por la falta del diodo. Eso o el diodo ya se dañó. Ok, entonces hay que ver también esa parte del diodo. Recuerden, los diodos los agregan como un sistema de protección. Entonces si ya cumplió su función, ese diodo pues ya se abrió.
Entonces ya no tiene caso que me dé una lectura ahí porque ya se abrió. Ok, entonces ya encontramos la parte del diodo. ¿Qué nos hace falta en el diagrama, porfa, Inge Miguel? ¿Qué nos hace falta en el diagrama? Nos hace falta localizar los positivos. Ya encontramos los dos negativos, pero hace falta encontrar los negativos. En un relevador, obviamente, en la parte de la bomba de gasolina, vamos a tener la parte de alimentación de ignición y vamos a tener una alimentación controlada ¿por quién? Por la computadora. Entonces, primero vamos a analizar el pin número 30 y me dice que aquí vamos a tener una alimentación de ignición. Vamos a ver si es cierto que en el pin 30 tenemos una alimentación de ignición. Porfa, Inge Miguel, me lleva aquí. Y vamos a ver cuál es el pin 30 en mi relevador. Ok, ya habíamos acordado que este pin es el 87, este pin es el 85. Entonces, ¿cuál es el pin número 30? El pin número 30 es este. ¿Cómo va colocado? De esta manera. El pin 30 corresponde a esta sección. Entonces lo vamos a colocar directamente acá. ¿Y qué estamos midiendo? Prácticamente estamos midiendo el positivo. Y voy a tomar ahora la punta negativa y lo voy a colocar ¿a dónde? Al negativo. ¿Por qué? Porque estamos midiendo un positivo. Y recuerden, antes de hacer mediciones de alimentaciones, hay que cambiar obviamente la opción del multímetro. ¿Qué pasa si yo lo pongo en esta selección y mido prácticamente alimentación? Hay multímetros que se dañan y hay multímetros que sí soportan, pero se van dañando poco a poco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que poner directamente a alimentación de ¿qué? ¿Ok? ¿Ahí está abierto el switching que Miguel o está cerrado? Está sin ya, ahí te lo va a ver. Pero es directo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos está indicando aquí, compañeros? Que tenemos una alimentación positiva directamente desde un fusible y ese fusible está alimentado por la batería. ¿Qué me está indicando eso? Que prácticamente ahí ya se perdió la parte de mi diagrama porque mi diagrama me dice ignición, no me dice positivo de batería. Entonces aquí ya tenemos la alimentación positiva, pero ¿qué hace falta para que se active el relevador? Hace falta otro positivo. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el pin. ¿Qué? En el pin número 86. Porfa, maestro Raúl, ¿puede abrir el switch? Tienes alarma, perdón. Vamos a ver si ahí se activa. Vamos a abrir el switch. Ya está abierto. Vamos a ver cuál es el pin 86. Recuerden, hay que comprobar esta parte. No es ese pin. Puede ser porque la batería está descargada. Recuerden, hay que cargar las baterías cuando hagan diagnóstico. Hay ocasiones que cuando la batería está descargada, la computadora ni siquiera manda alimentaciones hacia los actuadores, en este caso a los relevadores. Aquí deberíamos de tener una corriente de ignición. ¿Cómo lo sé? Porque aquí ya encontramos un negativo, aquí encontramos otro negativo, aquí encontramos un positivo, pero ¿qué hace falta? Otro positivo que es de ignición. Pero no me lo está dando porque la batería está descargada. ¿Ok? Ahí debería de tener un negativo, un positivo. Si en el caso de que mi batería está 100% cargada y no me da mi alimentación que viene desde la computadora, eso me está indicando que la computadora tiene un daño internamente. Ok, entonces hay que tener cuidado también esa parte de tener bien alimentadas sus baterías. Ok, entonces ya encontramos prácticamente esa sección. Entonces los relevadores, ¿qué necesitan o qué deberían de tener? 2 alimentaciones negativas y 2 alimentaciones positivas. Digo 2 alimentaciones negativas porque en el vehículo vamos a encontrar aquí 2 negativos. Si no tuviéramos obviamente un negativo por parte del actuador, pues prácticamente el relevador funciona, pero no va a cumplir la función de que el actuador funcione porque el actuador está dañado. Ok, entonces vamos a necesitar obviamente un positivo y un negativo para la bobina y la parte de alimentación positiva para la salida de mi actuador. Ok, recuerden, hay relevadores que controlan negativos
y hay relevadores que controlan positivos. Eso va a depender obviamente del fabricante del vehículo. ¿Ok? Muy bien, ¿qué hizo falta entonces? Por favor, Inge Miguel, me lleva el diagrama. ¿Qué hizo falta para que ese relevador activara? Pues hizo falta una alimentación de ignición. ¿De dónde? Desde mi computadora. Si yo sigo obviamente mi pin 86 de mi relevador, se va directamente hacia mi módulo de control. Aquí en el pin número 2 de mi conector número 1 debería de tener una salida positiva que alimenta a mi relevador. Ok, pero no la tenemos. ¿Por qué? Obviamente porque la batería está descargada. Ok, muy bien, entonces ya encontramos esa sección, compañeros. Hasta ahorita tienen preguntas, dudas conforme al sistema de la bomba de gasolina. Cierra el switch, por favor. Por ejemplo, Le presto el micrófono. Inge, si la bomba está quemada, desde ahí ya puedo checar cuando menos si hay línea, si la línea se ve, si no hay un corte, no hay algo trozado. Miren, eso que acaba de mencionar el maestro aquí presencial está interesante, porque hay ocasiones que hay compañeros que usan su multímetro en la escala de continuidad y toman obviamente la punta de su multímetro desde el pin número 1, desde la bomba de gasolina, hacia el pin H7 de la caja de fusibles. Ahí pierden ¿qué? Pierden tiempo diagnosticando este tramo de este cable. Entonces yo les ahorré ese tiempo diciéndoles que en el pin 87, ¿qué van a tener? Van a tener un negativo. Si ustedes tienen un negativo en el pin 87, eso me está indicando que el cableado está en buen estado y que el actuador está en buen estado. Si en el pin 87 yo no tengo ese negativo, prácticamente puede ser que un cable esté trozado o que el actuador ya esté dañado internamente. ¿Ok? Aquí también entra la parte de ahorrar tiempo, porque si ustedes toman, como les digo, el multímetro de extremo a extremo, pierden mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que conectar una extensión en su multímetro, porque resulta que desde la caja de fusibles hacia donde está el conector de la bomba de gasolina, no es prácticamente 1 metro, ya son como 4 o 6 metros. Entonces aquí tampoco el diagrama te dice, ¿sabes qué? Desde el pin H7 al pin 1 de tu bomba de gasolina tienes 6 metros. No te dice, solo te brinda esta sección, pero no te dice cuántos metros son. Ok, también hay que tener en cuenta esa parte de los diagramas, no te da toda la información completa. Bájale tantito a la... Chicos, una pregunta, ¿sí se entiende esa parte de por qué el profe, bájale un poquito más, por favor? ¿Por qué el profe dice que deben de tener un negativo? Maestro Carlos, maestro Jorge. Sí. ¿Sí? Sí, está entendido. ¿Sí? Bueno. Los que estén en línea, ¿por qué creen que el profe les dice que debe tener un negativo? Déjame aquí poner. Porque ahí es algo que sí. Maestros, aquí como dicen, sumando un poquito a la plática que están dando. ¿Hay alguien que quiera preguntar, Inge? David Orozco, a sus órdenes, coméntenos de una vez. No, ya no. ¿No? Ya le dio pena, señor David, no se preocupe. Mire, a lo que el ingeniero Miguel, y me va a corregir ahorita si es que no es la percepción que estoy teniendo, es que recuerden ustedes que un relevador, para que pueda funcionar, tiene 4 elementos principales. Un positivo y un negativo que van a alimentar una bobina. Esa bobina, si nosotros la vemos estrictamente hablado en el sentido electrónico, no tiene polaridad. Esa bobina podemos invertirla y de igual manera va a funcionar. Solo que para facilidad y porque se suma a otros circuitos, a veces lleva un elemento protector que es el diodo. Por eso es que llevan una posición en el relevador. Pero al momento que esa bobina se activa o se energiza o le ponemos corriente positivo y negativo, independientemente del vehículo que sea, nosotros vamos a activar un switch por electromagnetismo y va a cerrar un paso. Ese paso, dependiendo el diagrama, dependiendo el circuito, como en este caso es de una bomba, normalmente van a tener una alimentación, dependiendo el auto también, que va a ser positiva normalmente, y un negativo que va a provenir de un circuito alterno, que es la de la computadora. Pero eso va a variar dependiendo del circuito. Inge, si pudiéramos subirle tantito a la ilustración, por favor. En la parte ahí donde tenemos la bomba y que va subiendo, en esa parte vamos a mover nuevamente el diagrama. Sígalo moviendo, Inge. Vean, observan, tiene un conector inicialmente.
y llega a la terminal 87 que el ingeniero nos estaba mencionando. Pero baja un poquito más y vean desde dónde viene. De un sistema de ignición. Tenemos que ver que ahí viene alimentado, ¿qué? Positivo, pero va a cerrar un circuito. No es como tal de que tengamos positivo y negativo. Puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo del circuito. En el caso de lo que tenemos ahí, viene alimentado ¿de quién? Del sistema de ignición totalmente y cierra el circuito. Ahora bajemos la ilustración, por favor, ingeniero. Bájela todo completita. Llega al motor y en la otra parte, por lo tanto, va a tener ¿qué? Un negativo. Para cerrar precisamente ¿a quién? La alimentación a nuestra bomba. Díganos, maestro. No conozco nada de mi pregunta. Una pregunta, en el caso de que, supuestamente que el cable de la bomba tiene que tener un negativo. Sí. En el caso, si uno, digamos que el cable esté aterrizado a tierra y no le llegue ese positivo a la bomba. Ajá. En el caso de que un cable esté aterrizado a tierra y no le llegue... En el caso del positivo, digamos. Sí. Si está aterrizado a tierra, al hacerle la prueba, como dice el profe, de que tendría que llegar un negativo directamente al relay. Mire, maestro, me va a permitir resolverle esa duda. Aquí hay que tener en cuenta algo. Nuestro actuador tiene dos extremos. Nosotros tenemos el extremo 1 y el extremo 2. En el extremo 1 no está permitido que el cable esté aterrizado a negativo. ¿Qué ocurre si este cable se aterriza en negativo? Existe un cortocircuito. Por eso los sistemas vienen protegidos por ¿quiénes? Por fusibles. Aquí, ¿qué ocurriría si este cable de esta sección 1 está aterrizado a negativo? Pues este fusible se dañaría al momento de colocarlo. En el extremo 2 sí está permitido porque prácticamente está alimentado con negativo. Aquí puede que en esta sección esté conectado con negativo, puede que aquí también, pero no le interesa a tu actuador ni a tu sistema de potencia. ¿Por qué? Porque está aislado por el actuador. ¿Ok? Entonces hay que tener también la parte de conocimiento de esa parte, de saber que si nosotros en un extremo de un actuador ya está alimentado con una alimentación, ya sea positiva o negativa, no puede tener lo contrario, porque si no existe, ¿qué? Un cortocircuito. ¿Ok? Entonces, si usted prácticamente tiene un problema de que al momento de colocar un fusible y al momento que lo inserta se quema al instante, eso me está indicando que en la línea principal de alimentación positiva está corto a ¿qué? Corto a negativo. ¿Ok? Entonces hay que tener también en cuenta eso. Ok. Muy bien, muchachos. ¿Alguna otra duda que tuvieran? ¿No? Nada. De hecho, estaría interesante si el vehículo respetara lo que dice mi diagrama, porque resulta que si yo no tuviera esta alimentación de ignición, pues debería de tener otro componente antes de este fusible, y que es otro relevador. Hay vehículos que tienen un relevador principal que me alimenta mi bomba de gasolina, me alimenta mis inyectores, me alimenta mis bobinas. Y obviamente si ese relevador principal está dañado, no vamos a tener esta alimentación positiva en los fusibles. Ok, entonces también hay que tener en cuenta eso. Pero en este vehículo, como no lo respetó, como tenemos una alimentación de batería que viene por medio de un fusible, pues prácticamente no nos compete analizar esta sección. ¿Y de dónde viene este relevador? Pues hay que buscar obviamente el siguiente diagrama, que prácticamente es el relevador KR73. Ok, aquí me dice qué relevador es el principal. Usualmente los relevadores están con letra K. Joel quiere hablar. Adelante, maestro Joel. Eso mismo le iba a preguntar yo, ¿qué significa o dónde encontraba ese código KR73? Gracias. Ok, sí, generalmente lo va a encontrar en los otros diagramas. Vamos a ver si viene el diagrama completo de este vehículo. Me voy a ir nuevamente. Recuerden, anótenlo, KR73. Me voy a salir de esta sección y me voy a la sección de la parte de ignición control systems. Vamos a ver si aquí está. Y debería tener mi relevador KR73.
Aquí no lo tenemos, me voy a la primera opción. A ver si lo tenemos aquí. Y aquí debería tener un relevador. Por ejemplo, acá tenemos el KR75. Este no es. Aquí tenemos otro, el relevador, el KR73, pero no es el relevador. Vamos a ver el otro diagrama. Vamos a ver si lo encontramos. Porque resulta que hay ocasiones que no vienen pues prácticamente los diagramas completos. Vamos a ver aquí inicio. Usualmente, chicos, mientras el profe busca el relevador, esos nombres de KR, que significa Carla Rodríguez, lo que decía aquí Raúl, a veces significa, no es cierto. Esos nombres vienen en una lista de relevadores. Por ejemplo, si ustedes se fijan, All Data es una plataforma multimarcas, es decir, tiene diagramas de muchas marcas. Entonces, si que nosotros queremos la descripción de relevadores o una lista o ítem de K1, KR01, KR02, KR03, todo eso, es directamente en la plataforma original, ¿ok? A veces preguntan, profe, es que necesito la información de tal cosa. A veces me piden algunos códigos de error o información muy específica de algunos relevadores o fusibles y no están en All Data o Identifix. ¿Por qué? Porque ellos son multimarca. Te proporcionan un diagrama, pero si quieres cada uno de esos nombres que son KR73, F4V de los fusibles, no siempre va a venir, ¿vale? Porque son multimarca. Hay que tener la plataforma original, en este caso sería GM, General Motors, que es el que está bajo la cobertura o Chevrolet, que es el que está bajo GM, que te lo tendría que dar, que es Techline Connect, pero hay que pagar una plataforma, hay que pagar más o menos, aquí en México son como 2,000, 3,000 pesos, son como $400 mensuales, solamente para pura plataforma de Chevrolet. Entonces, por eso a veces los diagramas no coinciden al 100%, porque tendremos que entrar a la plataforma original. Creo que alguien quiere hablar. Muy bien, mientras acceden a la parte de micrófonos, por ejemplo, aquí ya encontramos el relevador KR73. Aquí tenemos el relevador ya prácticamente la simbología y me indica que prácticamente me está alimentando ¿qué? 5 fusibles. Y uno de esos fusibles prácticamente, ¿quién es? Mi bomba de gasolina, mi relevador de bomba de gasolina. Entonces, como les comentaba, los diagramas no vienen completos. Hay que ir leyendo poco a poco hasta llegar al sistema que ustedes están analizando. Por ejemplo, si yo no tuviera ignición en todos estos fusibles, pues prácticamente yo me iría directamente ¿a dónde? A mi relevador principal. Tengo que revisar prácticamente mi alimentación del 85, el 86 y el 30. En el 85 yo debo de tener un negativo. ¿Cómo lo sé? Porque prácticamente está alimentado con un negativo. Y el pin 86 está alimentado ¿con qué? Está alimentado con una alimentación de ignición que viene desde el switch. ¿Ok? Esa es la simbología que enseñó el maestro, el ingeniero Víctor, antes que iniciáramos. Entonces esta es la simbología. Cuando cierra este contacto de este switch, vamos a tener prácticamente la ignición. Y prácticamente nos va a permitir alimentar nuestro relevador. ¿Ok? Prácticamente aquí vamos a tener la alimentación ya de batería que va a alimentar prácticamente a todos estos fusibles. Ok, maestros, hasta ahorita alguna pregunta, dudas conforme a la parte de los diagramas. Nada de nada. Ok, recuerden, este es un sistema muy simple, todavía no pasamos a lo complicado porque resulta que los diagramas también tienen una parte complicada, pero me gusta iniciar con lo sencillo porque si no entienden lo sencillo, cuando pasemos a lo avanzado, pues no van a entender. Ok, muy bien. Alguien me preguntaba también hace tiempo de esta sección, ¿qué significaba esto? Esto significa que a partir de este nodo o de esta unión vamos a tener más cables conectados para alimentar otros sistemas. Y como les vuelvo a repetir, los diagramas no vienen completos. Entonces por eso nosotros vamos a tener la parte de simplificación de los diagramas. ¿Ok? ¿Algo que quiera aportar, Ingevic? Muchachos, es bien primordial. Yo sé que a lo mejor esto puede ser algo complicado al inicio, pero tienen 4 elementos que siempre van a estar en todos los diagramas, todos. Autos modernos, autos viejitos, que son la fuente de alimentación, que ustedes ya la conocen en un auto, dependiendo del vehículo, puede ser 12, 24 hasta mayor voltaje,
pero basémonos ahorita en el aspecto vehicular de los autos estándar. Son normalmente 12 voltios y tenemos como número 1 de nuestro elemento del circuito una fuente de alimentación. Número 2, necesitamos un interruptor de paso, o puede ser una fuente conmutada, como en el caso de las computadoras que manejan los transistores que abren y cierran, pero al fin de cuentas es un interruptor. Número 3, un elemento resistivo. Puede ser un foco, una marcha, un relevador, una válvula IAC. El elemento que ustedes quieran necesitan para poder cerrar ese circuito. Y como número 4 serían nuestras líneas de comunicación. El diagrama que ustedes están viendo ahí ejemplifica los 4 elementos de un circuito, solo que lo están viendo completito. Miren aquí, vamos a ejemplificar esta parte de aquí. Aquí nosotros tenemos la parte de positiva que sería en este punto. Estamos cerrando, por supuesto, a través de unas líneas. Esta sería la parte que les había comentado. ¿Dónde está nuestro elemento resistivo aquí, muchachos? Está en esta parte, en esta bobina. ¿Y dónde está nuestra parte de elemento que tenemos aquí para poder desplazar en esto? En esta parte que está aquí. Este es el elemento resistivo, estas nuestras líneas y tenemos la línea de comunicación positiva y negativa. Y la fuente de alimentación es la que nos va a dar los 12 voltios. ¿Cuál sería el otro circuito? Vamos a ver si se cumplen los elementos. Tenemos aquí también positivo, el interruptor en este caso, líneas de alimentación y los fusibles que son ¿qué? Nuestro elemento resistivo. En todos los circuitos lo van a encontrar, solo que suman uno más otro, más otro, más otro, y entonces es donde dicen, híjole, ¿y ahora cómo sigo? Si ustedes no cumplen esos 4 elementos del circuito, van a tener una anomalía, o pueden tener un cortocircuito, un cruce de líneas, o una falta de alimentación. Por eso es importante que lo veamos. Maestro Raúl, adelante. Hola, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, máster. Está claro lo que está mencionando en ese diagrama, pero de pronto aparecen diagramas que no traen nada, que no traen ni negativos ni positivos. Ah, ok. ¿Cómo le hacen uno para poder interpretarlo? Porque ahí es donde de pronto yo digo, ¿qué señal me llega? Pues no sé interpretarlo. Eso lo vamos a ver más adelante. Como tal, no era la intención, pero me puedo dar unos... bueno, ¿qué le parece que hagamos algo? Me parece muy bien su comentario porque entiendo que no todos están al mismo nivel. A lo mejor quizá unos son más avanzados que otros. ¿Qué le parece, máster, si nos permite que continuemos con la clase ahorita con lo del ingeniero Eric? Y iniciando la siguiente clase, les voy a dar una parte de los elementos que tenemos que ver, pero bajo lo que usted comenta, donde no tenemos nada que podemos visualizar, no todos los diagramas son iguales, y lo ejemplificamos bien para que ustedes lo puedan entender. ¿Le parece a usted bien? Muchísimas gracias, ingeniero. Ándele. Adelante, ingeniero Eric. Ah, sí, claro. Adelante, ingeniero Miguel. Le voy a permitir aquí el micrófono al ingeniero. Fíjense que cuando yo a veces veo diagramas que no tienen información, es decir, que no hay nada, ni un nombre, ¿qué es lo que yo hago? En primer lugar, lo que yo sí me tengo que aprender es las diferencias entre sensores y actuadores. Todo lo que yo veo de los diagramas y cuando me preguntan y los leo, los tengo que interpretar o algún detalle, alguna cosa técnica. Todo en el carro son 2 cosas, un sensor o un actuador. Entonces, en primer lugar, tienes que ver qué vas a buscar, ¿ok? Primero, si estás buscando de una válvula BBT, un variador, bueno, ¿cuántos cables tiene? 2. A fuerza tiene que tener un positivo y una tierra controlada o viceversa. Una tierra, ¿qué sería? Un positivo fijo, no, perdón. Una tierra fija y un positivo controlado. O sea, puede ser lo contrario. Si es un actuador, solo son 2 cables, punto. Entonces, a veces tú no sabes ahí qué vas a hacer. En los actuadores es un poco más fácil entender la lógica porque solo son 2 pines, casi siempre. Lo complicado es en los sensores, porque hay sensores que pueden llevar a tener 4 cables, 5 cables. Sin embargo, aunque tú veas, por ejemplo, el sensor MAF, hay un sensor MAF de Volkswagen y otros de Chevrolet que tienen 6 cables, 5 cables. Independientemente si un sensor MAF que tenga 5 cables o 10 cables, internamente no significa que un sensor tenga 4 alimentaciones, no.
significa que adentro vienen distintos sensores en un solo empaque. Entonces, por ejemplo, en ese MAF puede ser que tenga un sensor de temperatura y que tenga también ahí un sensor de temperatura ambiente y un sensor de flujo de aire. Entonces ya sabes que tienes que separar dos cosas. El de temperatura son 2 pines nada más. Entonces, ¿cuál es el truco que yo les doy? Apréndanse ustedes, primero que nada, los tipos de sensores. Realmente existen 2 tipos de sensores, los analógicos y los digitales. Analógicos por lo general son 2 pines, pero no se vayan tanto por eso, es que te instamos a entender simbología eléctrica, y digitales 3 pines, punto. Y todos los sensores necesitan eso. Entonces siempre hay que saber qué estás viendo. Yo les recomiendo así para agarrar cualquier diagrama de cualquier carro, aprendan simbología electrónica básica. Hay que aprender qué es una resistencia, cuáles son sus simbolitos y las configuraciones de resistencia. Hay que entender un diodo, cuál es su simbolito, positivo o negativo. Eso es lo que yo les recomiendo. ¿Por qué? Porque cuando no hay información hay que echar mano de lo que sabemos anteriormente, ¿vale? Por ahí una vez vimos un sensor con un maestro, con un compañero, creo que era Imer, que estábamos viendo de un vehículo. Y ese sensor tenía dos elementos calefactores. No me acuerdo de qué vehículo era, Imer debe saber. Tenía 2 elementos calefactores. Tenía una señal analógica y tenía una señal digital. O sea, ¿cómo? O sea, así era la misma señal de temperatura, pero salía por una temperatura normal de termistor y otra temperatura, y también la misma señal de temperatura, pero convertida a frecuencia. O sea, estaba raro. No me acuerdo, Imer se debe de acordar, a ver si se acuerda, hace un tiempo que estaba yo checándolo con él. Pero no había información, nada más había un cuadrito y solamente líneas y nombres. Eso era todo. Entonces, así es como te vas guiando de qué es lo que podías ver, ¿vale? Gracias, chicos. Sí. Creo que alguien quería dar o comentar algo. No, creo que alguien quería dar. ¿No, nada? Si no, pues continuamos. Adelante, entonces. Vamos a pasar aquí a la parte del automóvil para tratar de ejemplificar algo, pero Inge, me gustaría retomando un poquito la parte de la presentación. Vamos a cambiarlo de esto en mi computadora. De una vez encontré la parte del diagrama para ver si así se les facilita un poquitito más la parte de los diagramas. Y créanme, de verdad, muchachos, no es complicado. Si ustedes aplican estos 4 elementos, me van a encontrar una claridad precisa con respecto a la parte de cómo son los diagramas. Si ustedes no lo entienden, entonces ahí sí ya podemos hablar de otras cuestiones, pero todos tienen exactamente la misma situación. Ya está, Inge. ¿Me puede poner aquí mi computadora, si es tan amable? Ok. Gracias. Miren, muchachos, aquí pueden encontrar ustedes esto que es un esquema de conexión de una computadora. De este lado, en la parte inferior izquierda, ¿qué pueden visualizar ustedes ahí? Dice que tenemos una alimentación permanente de 12 voltios y una alimentación también permanente con 12 voltios, pero una tiene una diferencia que es un 30 y un 15. Pero pregunta para ustedes, maestros en línea de aquí presenciales, ¿significa que son voltajes diferentes o provienen de una misma fuente? ¿Qué piensan ustedes? Están abiertos los micrófonos, ¿verdad, Inge? Bueno, a ver, aquí el maestro Raúl, que está aquí con nosotros, quiere dar su opinión. El micrófono quedó por acá. Porfa, Inge. A ver, díganos, maestro Raúl, ¿usted qué opina? Que tiene el mismo voltaje, pero diferente amperaje. Bueno, eso sería uno. El consumo sería una cosa, pero proviene de la misma fuente. Sí. ¿Cuál sería la diferencia principal entre uno y otro? El pin. El pin, y que uno está activado permanentemente y el otro se activa por un interruptor. Es decir, provienen de 2 circuitos diferentes. Aunque en el diagrama, gracias maestro Raúl, aunque en el diagrama ustedes vean muchos circuitos como el que ahorita les voy a mostrar, todos provienen de una misma fuente. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar la parte de las conexiones. Ahora, por ejemplo, si yo me voy a esto que tengo aquí, visualicen ustedes esta imagen. Adelante, Master.
Maestros, creo que alguien quería hacer por ahí algún comentario, pregunta. Maestro Juan. No. Creo que no, creo que le dio pena. Bueno, miren muchachos, aquí están, me tomé ahorita de hacer rapidísimo el esquema del diagrama. Esto es en todos los circuitos. ¿Cuál es la diferencia entre un actuador y un sensor? Con respecto al diagrama, ninguna. Tiene que cerrar esta etapa que ustedes están visualizando aquí. Tenemos nuestra fuente de alimentación, que en el automóvil sería ¿qué? Nuestra batería. Tenemos la parte de negativo y positivo. Aún está en discusión entre los ingenieros hacia dónde fluye el voltaje. A mí eso no me importa como técnico. A mí lo que me importa es checar que el fenómeno que tengo en mi circuito se ejecute. Es decir, esto que ustedes ven aquí como conductor, medio que permite el flujo de la corriente eléctrica, va a alimentar un elemento X. Como les comentaba, puede ser una válvula jack, podría ser a lo mejor un foco, podría ser una marcha, podría ser el claxon, podría ser lo que ustedes quieran. Pero para que pueda funcionar necesita tener un elemento de apertura. ¿Por qué es este elemento de apertura? Porque si no, el elemento resistivo, la marcha, el claxon, el foco, lo que ustedes quieran, va a agotar la fuente de energía que tenemos aquí. Por eso es que en un automóvil tenemos un alternador que nos convierte la corriente alterna en corriente directa para que esta fuente, con la activación de estos controles o estos interruptores, no se descargue. ¿Qué sucede si este voltaje que cruza a través del conductor al interruptor se cruza con el otro retorno que va aquí, que puede ser el 2 de la carga? Se genera un cortocircuito. Si en algún momento de alguno de ellos se interrumpe, el circuito deja de funcionar. Cuando ustedes tienen una falla en un vehículo, por ejemplo, tenemos hace rato aquí en el taller Servicio LAN un elemento de un motoventilador que no estaba funcionando, que entraba y se desactivaba. Pero ¿quién interactúa precisamente dentro de este circuito? Voy a cambiar el número 2 aquí. Ahí iría el motoventilador. El interruptor que ustedes ven aquí como el número 3 es representado o accionado ¿por quién? Por la computadora. O inclusive con otro elemento que puede ser un interruptor térmico, el sensor de temperatura. Y la batería que estaría aquí incrustada. Pero ¿qué creen que encontró el maestro Raúl cuando estaba haciendo la revisión? Que la computadora estaba interrumpiendo la señal. Entonces, el elemento 2 de carga, que era el motoventilador, estaba siendo interferido por este interruptor que estaba dentro de ¿quién? De nuestra computadora. Pero estos elementos que están aquí se repiten en los miles de circuitos que tenemos dentro del automóvil. En la computadora, como la que les mostré, tienen miles de circuitos. Pero este elemento se repite una y otra y otra y otra vez. ¿No hay ninguna pregunta, ingeniero Miguel? ¿No? ¿Nada? Ok, ingeniero Eric, ¿podemos pasar ya a la parte del vehículo? A la parte de la práctica, usted me dice. Sí, claro. Sí, ok. Acuérdense nada más, muchachos, ya como complemento. Tenemos la parte de la fuente, que está aquí marcada, la parte de la carga, la parte del control y el conductor. Si alguno de estos elementos falla, cualquier circuito puede fallar. El sensor CKP, el sensor CMP, el interruptor de la marcha, el botón del claxon, no sé, el sistema de protección al antirrobo en el automóvil. Y no porque me digan, oye, es que se lleva módulo, lleva sensor, lleva líneas, lleva un montón de cables. Todos cumplen con estos 4 elementos. Solo hay que saber lo diferencial y para eso ocupamos el diagrama. ¿Sí queda claro? Ok, muchachos. ¿Me adelante. puede apoyar conectando la computadora? Sí, claro. Porfa? Porque me va a servir. Muy bien. Vamos a hacer otra práctica y otra prueba para que se lleven también la parte de experiencia de uso de la pinza amperimétrica de cómo probar el estado de una bomba de gasolina. Para eso vamos a utilizar esta pinza amperimétrica. Déjenme, le quito las puntas. Ok, y les voy a enseñar cómo hacer la prueba prácticamente de la bomba de gasolina. Ok, obviamente recuerden, como tenemos un elemento, como mencionó el ingeniero Víctor, un elemento resistivo, pues prácticamente ese elemento va a tener un consumo de amperaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero necesitamos conocer el equipo. Esta pinza amperimétrica es capaz de determinar corrientes alternas y corrientes directas. Ok, prácticamente me permite hacer el uso de ambas, pero a mí me interesa hacer la parte de diagnóstico de corriente directa. Entonces prácticamente lo tienen que colocar en la sección, obviamente, de 60 amperios
Esta pinza amperimétrica tiene un rango desde 60 hasta 600 amperios, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Entonces, como yo sé que la bomba de gasolina no supera los 10 amperios, lo voy a dejar en 60 amperios y obviamente en corriente directa. ¿Ok? Una vez que ya está en corriente directa, voy a tomar un cable. Recuerden, estas prácticas pues no son las ideales, pero para que quede el ejemplo, pues no está mal. ¿Ok? Recuerden, el pin 87 es el pin de conexión hacia dónde, hacia mi bomba de gasolina. Prácticamente este es el pin 87 y va conectado directamente a este pin. Ok, voy a conectar obviamente este cable directamente al pin 87 y al momento de que yo conecte ese pin a mi positivo de batería, mi bomba de gasolina se activa. ¿Le puede dar un poco de zoom por favor, Inge? Ah, sí. ¿A dónde? Aquí al borde. Quiero que miren algo. Quiero que visualicen cuando yo coloco obviamente el cable en la terminal. ¿Qué ocurre? No sé si se logra ver. Prácticamente ahí existe una chispa. Eso me está indicando que mi actuador está funcionando. ¿Por qué? Por el consumo de amperaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, permítanme. Vamos a enseñarle dos maneras de hacer el uso de medición de amperaje con una pinza amperimétrica. Permítanme, una pinza amperimétrica y con el multímetro convencional. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita la pinza amperimétrica me está midiendo 0.23 amperios. ¿Por qué me está midiendo eso? Porque recuerden, el aire también tiene cargas eléctricas, entonces por eso vamos a tener ahí un desbalance en las cargas. Entonces, para hacer las cargas, perdón, los cálculos o el diagnóstico correcto, hay que colocar obviamente el multímetro en la escala de negativo en ceros. Entonces este multímetro me permite colocarlo en ceros. Ahí ya se regresó prácticamente a ceros. Ok, ahí está a ceros. Prácticamente ahí se colocó a cero. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar obviamente mi alimentación de mi bomba de gasolina y voy a tomar lecturas de mi consumo. ¿Cuánto estoy consumiendo? 4.86 amperios. Ahí estaba bien, es que si no se miro, papá. Ahí está bien. 4.85 amperios. Ok, eso es lo que me está consumiendo mi bomba de gasolina. No es la adecuada, ¿por qué? Porque mi batería está descargada. Ok, recuerden, todas las pruebas se hacen con la batería al 100% cargada, si no, no sirve de nada. Son 4.85 amperios. Aquí desconecté obviamente mi alimentación y vamos a hacer lo mismo, pero con un multímetro convencional. Recuerden, para hacer las pruebas hay que abrir el circuito de la bomba de gasolina. En este caso, el ingeniero Víctor ya lo colocó en 20 amperios. Ok, vamos a colocarlo ahí. Ahí ya lo tenemos en 20 amperios de corriente directa. Y voy a tomar ahora mi punta negativa, la voy a colocar aquí. Y la otra punta lo voy a conectar a mi otro extremo. ¿Y qué ocurrió ahí, compañeros? Prácticamente este multímetro no sirve. Hay que cambiarlo porque no sirve en GBIC. No está furulando. No está furulando. No sirve, no cierra el circuito. Creo que hay otro multímetro. Sí. Vamos a probar con otro multímetro. Recuerden, si el circuito no se cierra, prácticamente es ¿por qué? Porque prácticamente no hay una conducción desde una punta del multímetro hacia la otra. El fusible Ya se quemó su fusible. De hecho, sí había uno, no pero nos cambiamos de punto. no, multímetro. Ahí está. Muy bien. Vamos a colocar este otro multímetro. En teoría este sí está bueno. Vamos a ver si es cierto. Revíselo, no vaya a ser que yo también me equivoque. Y vamos a ver, lo voy a poner en esta sección. Y vamos a medir el amperaje. Ahí está. ¿Cuánto tenemos? Prácticamente tenemos 4.57 amperios. Y quiero que miren algo interesante y gracioso a su vez. ¿Qué miran en la lectura? En este costado. Cuando yo coloco obviamente las puntas, ¿qué ocurre? Me da un símbolo negativo. ¿Qué pasa si yo invierto mis puntas? Quíteles un porfa, Inge Miguel. En este momento yo tengo mi punta positiva de este lado y mi punta negativa de este otro lado. Voy a cambiar la polaridad, el negativo de este lado y mi positivo de este lado.
¿Y qué ocurrió ahí? Dele zoom por favor, Miguel. ¿Qué ocurrió ahí? Tenemos 4.55 amperes, pero positivos. Prácticamente es lo mismo, pero va a depender de cómo coloques tus pinzas o prácticamente también tus puntos. ¿Ok? Aquí viene la parte de discusión de los ingenieros hacia qué sentido fluyen los electrones. Entonces aquí todavía siguen peleando por eso, pero prácticamente pueden hacer el diagnóstico con un equipo como estos o con una pinza amperimétrica. ¿Ok? Ambos componentes o ambos dispositivos son de la marca Unit. De hecho, yo sí recomiendo esta, es muy buena. Yo con esta determino si hay corrientes parásitas o consumos adicionales que no deberían de estar, y realmente sí es muy bueno. Ok, recuerden, también tenemos la pinza, pero que viene con el osciloscopio. Ese ya sirve también para hacer la parte de la compresión relativa, que vamos a estar viendo esa parte, pero ya en un curso posterior. Ok, muy bien. Ya quedó claro esa parte de cómo hacer la prueba de las bombas de gasolina. Ok, ¿qué pasaría si me diera un consumo muy alto? Pues resulta que la bomba de gasolina ya tiene un atoramiento mecánico. Ok, hay que tener cuidado también en eso. ¿Y Bueno. dónde encuentran la corriente ideal? Pues prácticamente la encuentran en las plataformas de información técnica. Okay, Ahora, muchachos, nada más como complemento, nada que ver con la parte de diagramas, pero una lectura en consumo alto en un sistema como el de las bombas de combustible no solamente se puede deber a un defecto de una bomba, se puede deber a que un filtro esté tapado. Obviamente, como se va a forzar, va a generar un consumo más alto. Puede deberse a una línea obstruida, un regulador en mal estado o inclusive un tanque de combustible que esté contaminado interiormente. ¿Por qué? Porque la bomba va a trabajar de más, entonces por consecuencia el consumo se aumenta, ¿no? Ahora, la resistencia, pues normalmente dentro de una bomba de combustible creo que está entre los 5 a 15 ohms, ¿no? Más o menos, dependiendo de la marca, ¿no, ingeniero Eric? Sí, sí. Sí, es variante la condición de cada circuito, pero los elementos principales son así. Entonces, muchachos, hasta aquí alguna duda, y reitero, los 4 elementos de nuestra bomba de combustible es la fuente de alimentación, que es la batería, las líneas de conducción a un relevador, que está complementado el circuito, porque tiene el relevador y del relevador va a ¿dónde? A nuestra bomba, pero el relevador está funcionando como interruptor, aunque se auxilia en un segundo circuito, que es el que alimenta precisamente la bobina de ese relevador. Y en el caso de este vehículo, pues solo tenemos 4, pero hay vehículos que llevan hasta 5 o 6 conexiones sumadas, que claro, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante conforme vayamos avanzando con la parte de los diagramas. Entonces, muchachos, son casi 7:44, todavía tenemos 5 minutitos. ¿Podríamos ocupar algún otro ejemplo, ingeniero Eric, que se le pudiera ocurrir con respecto a los elementos del circuito básicos? Sí, de hecho vamos a salir un poco de la parte de los diagramas, porque mencionó algo bien gracioso el ingeniero Víctor. A mí me gusta sincronizar la parte de las mangueras con agua. No sé si les ha tocado que cuando riegan agua en las plantas o hacen algo, y ahorita que ponga la cámara el ingeniero Miguel, no sé si han visto que cuando ustedes hacen lo siguiente, presionan la manguera, el chorro del agua que sale de la manguera cambia de velocidad. Todos piensan que es presión, pero no es presión, es velocidad. Al momento de que tú disminuyes, obviamente el área de ese orificio, disminuye la presión, pero la velocidad aumenta. Es lo mismo con los electrones, como mencionaba el ingeniero Víctor. Si nosotros tenemos un taponamiento en la manguera de gasolina, ¿qué va a ocurrir con la bomba? Prácticamente va a empezar a mandar más presión, y obviamente como está mandando más presión, ¿qué necesita? Mayor amperaje. Entonces hay que tener en cuenta también en eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué otro vamos a encontrar en el área automotriz? Vamos a encontrar 3 tipos de señales o 3 tipos de alimentaciones, como ya habíamos mencionado. Vamos a encontrar una alimentación digital y vamos a encontrar una alimentación PWM. La alimentación digital prácticamente es como un tipo switch, solo abre y cierra, o estados de 0 o 12 voltios, de 0 o 5 voltios, va a depender del sistema. Y por otra parte vamos a tener la sección de PWM, la modulación por ancho de banda. Ese prácticamente viene sincronizado a actuadores que
no tienen que abrir al 100%, sino que es proporcional a la demanda de lo que el motor está haciendo. Ok, por ejemplo, ¿qué dispositivos funcionan con PWM? Los inyectores, las bobinas, en este caso como tenemos estas bobinas, bobinas gemelas, pues de igual manera vamos a tener PWM. ¿Por qué? Porque el tiempo de quemado y el tiempo de inyección de gasolina va a variar, no siempre es constante. Entonces por eso tenemos una señal PWM para esos actuadores. ¿Dónde más encontramos PWM? Lo vamos a encontrar en los electroventiladores. En este vehículo pues prácticamente viene desde un relevador, así que todavía no es PWM. Mercedes-Benz, BMW, Chevrolet ya lo está empezando a adaptar, inclusive Ford lo está metiendo ya con PWM. Algo interesante es que los inyectores trabajan con PWM por tiempo y los electroventiladores trabajan con PWM por porcentaje. Ok, entonces hay que tener en cuenta eso. No se preocupen, lo vamos a ver en la siguiente clase porque todavía falta. Vamos a ver la parte de la señal PWM en inyectores y vamos a ver si logramos ver la señal PWM de un electroventilador. Ok, cada uno tiene un comportamiento diferente, pero siguen siendo PWM. Ok, ¿algo que quiera agregar, Ingevic? Muchachos, ahorita no se preocupen, o bueno, más bien les pregunto, ¿alguien de ustedes sí ya sabe la terminología de PWM? ¿La entiende? Ok, si no la comprenden, muchachos, ahí sí me gustaría que nos interrumpieran. Cuando hablamos de un PWM, es una señal donde solamente tenemos valor 0 y tenemos un valor de 5 voltios, o puede ser 0 y 12 voltios. Pero el lapso de funcionamiento de un PWM es que por una fracción de segundos queda activado un valor alto. Y así perdón de la expresión por la damita que tenemos aquí también presencial, que cae el voltaje en chinga, se pone 0, pero se vuelve a activar, es decir, está funcionando como un switch o un código binario. Actúa positivo y se va a 0, actúa positivo y se va a 0. Casi todos los vehículos actualmente ya trabajan por ese ancho de pulso que se conoce como un PWM. Ese es un pulso binario, es decir, activa y desactiva, activa y desactiva. Lo mismo que hace un interruptor manual, un interruptor de la casa, un interruptor de esos de cola de rata, pero la diferencia en la electrónica es que ocupamos esos circuitos electrónicos para actuarlos de manera instantánea. Eso es lo que significa un pulso PWM. Pero bueno, eso es cosa de otro tema, pero está complementado precisamente de esa manera. Entonces, la computadora, inyectores, la parte de los sensores, todos funcionan ya con casi la gran mayoría con un pulso PWM. De hecho, esa es la señal PWM. Quiero que la miren y quiero que la analicen. Eso lo que mencionó el ingeniero Víctor está interesante porque las alimentaciones digitales, como lo mencionaba él, es un estado de 12 voltios y cuando se desactiva cae de golpe. En este momento PWM no funciona así. Por ejemplo, estas señales PWM, quiero que ustedes analicen cómo este ancho de pulso se va a ver obviamente modificado. ¿Por quién? Por la computadora. Vamos a ver cómo se empieza a mover, vamos a esperar un rato. Prácticamente esa es la señal PWM. Ok, ahí ya se está modificando el ancho de pulso. Al momento que se desactiva todo el sistema, ya cae. Ok, prácticamente esa es la modulación por ancho de pulso. Ok, prácticamente es el tiempo de activación del actuador. Ese es el tiempo de activación. Es decir, aquí está encendido, se apaga un momento, vuelve a encenderse, se vuelve a apagar, se enciende y así está. Pero lo hace de manera muy rápida que el dispositivo o el actuador no es capaz de determinar si se está apagando o encendiendo. Ok, es la característica de PWM. Ok, lo vamos a estar viendo más a fondo para que también no tengan pena y no les quede duda. Vamos a estar usando el osciloscopio y otras herramientas para que también obviamente aprendan a visualizar este tipo de señales. Ok, porque los vehículos modernos ya suelen utilizar solo este tipo de señal en actuadores. Ok, muy bien. ¿Algo que quiera agregar, Ingevic? Pues no, de mi parte sería todo. Me gustaría que pasáramos a la parte de la sección de preguntas y respuestas. Muchachos, allá en línea, es el momento, como diría por ahí mi abuelito, hablen ahora o callen para siempre, ¿no? No, no es cierto, muchachos. Aprovechen ahorita estos momentos para que podamos apoyarlos. ¿Quién? Gareth, vale. Maestro Gareda, a sus órdenes, coméntenos. Ya está.
Ya están abiertos los micrófonos. Sí, ¿qué onda, Inge? A sus órdenes, Ya. diga. Yo he visto que en los ventiladores esos ya no vienen PWM, ya es otro tipo de corriente que maneja la computadora. Ah, sí, maestro, es un protocolo de comunicación. Ya es prácticamente, puede ser CAN bus, K-line, L-line. Prácticamente ya va a depender. Perdone, de hecho venden una maquinita ahí en AliExpress para simularlo porque no se pueden, ya no prenden con PWM ni con TAC. Es correcto, sí, ya son protocolos de comunicación, pero ese ya es propio del vehículo. Es protocolo LIN. Puede ser protocolo de comunicación LIN, puede ser protocolo de comunicación CENT. Realmente ya ha evolucionado que vamos pasando del relevador a la PWM o del PWM, y del PWM ya vamos a los protocolos de comunicación. Esos, efectivamente, ya hay modulitos o electrónica que venden en AliExpress que es para simular esas señales, ¿no? Y le mandas un comando, pero es un comando, así le llaman en electrónica, un comando, ¿no? Pero básicamente es una señal de un protocolo de comunicación que le avisa al ventilador o al fan o a la bomba cuánto tiene que modular. Eso ya lo traen los nuevos vehículos y yo creo que todo va por allá, no creo que vaya a bajar, ya creo que se va a quedar o en PWM o en protocolos, ya son las nuevas versiones. Los que son de relevador ya les están sustituyendo por una activación de ese tipo. Así es muy similar como cuando estaban con los celulares StarTAC, ¿no? O los celulares que funcionaban hasta con antenita. Esos ya pasaron a la historia y ahora pues ya por base a la tecnología pues van actualizándose los sistemas. Aprovechando ese comentario, muchachos, este curso pues propiamente hablando estamos tratando de meternos a la interpretación de los diagramas con respecto al automóvil, al sistema para que ustedes puedan entenderlos. Es complicado tratar de manejarle todos los temas que implica una reparación y un diagnóstico de un automóvil. Entonces, de manera más complementaria vamos a tratar de que abarquemos los puntos principales, pero recuerden que va enfocado a lectura de diagramas para llevarlo al diagnóstico del vehículo. Si a alguno de ustedes, muchachos, les interesa, dentro de un mes más o menos aproximadamente, estamos recorriendo unos días la fecha, vamos a empezar con un curso también de diagnóstico automotriz completo, que va desde el inicio, desde lo básico, hasta el complemento de poder hacer un diagnóstico preliminar para reparar computadoras. Ahí sí ya tocamos temas más a profundidad, lo que son voltajes, resistencias, cómo se aplica la ley de Ohm para determinar fallas. Si ustedes comprenden ese tipo de elementos como lo que están viendo ahí en la ilustración, que les ponemos aquí ese tipo de temas, sistema eléctrico, la parte de los sensores, cómo interpretar diagramas más a profundidad, cómo leerlos en una parte de un módulo de un microprocesador y temas adicionales como la parte de electrónica y módulos en las ECUs, todo eso es lo que a ustedes les va a ayudar. Inclusive necesitamos conformarlo y sumarle la parte que nos brinda un escáner. ¿Cuántos de ustedes tienen un montón de escáneres y por desconocimiento de los protocolos, por saber cómo funciona un DTC, las funciones especiales, tendrán un mejor equipo de 100,000 pesos, uno de 50 y todo, pero si no tienen los elementos y además no lo sabe leer, pues no les va a servir de nada? Entonces, muchachos, compréndanos un poquito, no queremos salirnos de la parte fundamental del curso de que estamos ofreciéndoles ahorita, pero trataremos en la mayor medida posible que se puede y que el tiempo no lo permita, darles todas esas informaciones. Miren, también vamos a dar la parte del osciloscopio fundamental en la parte del PWM, en los motoventiladores que nos mencionaba ahorita el maestro presencial ahí en línea, y la parte también de redes de comunicación. Ya ahorita ya es el pan de cada día en los autos modernos. Entonces, tengan un poquito de paciencia, trataremos de darles un poquito de lo básico a lo avanzado, pero pues bueno, es un poquito complicado, entendemos, pero vamos a tratar de integrarlo, ¿vale? Muchachos, no sé si tengan algún comentario adicional o algo que quisieran complementarlo, pues de nuestra parte, por el día de hoy, al menos sería todo. Y esa parte importantísima, fíjense, la parte de crear sus herramientas de diagnóstico, para quien quiera tomar también la parte del curso complementario de los 6 meses, va a ser gratuita. Van a poder ustedes hacerse la simulación de los actuadores y sensores, un cuerpo de aceleración, cómo van a poder simular los sensores de oxígeno, para que se den cuenta que no es a veces ni necesario banquear computadoras con equipos tan caros.
Con esas cosas ustedes pueden hacer su diagnóstico. Inclusive si de verdad en ese lado yo se los garantizo, si ustedes se comprometen a estudiar, tomar las clases y además, pues bueno, son autodidactas un poco, con lo que les damos van a poder avanzar tremendamente en el proceso del diagnóstico. No quiero decir que con estos 6 meses, pues ya ustedes van a ser el buenazo del mundo, ¿no? Pero sí van a avanzar, pues posiblemente hasta en un 200-300% en cómo diagnostican ustedes sus automóviles. Y sobre todo, pues lo van a poder ver remunerativamente, económicamente hablando, conforme van aprendiendo, ¿vale? Entonces, no sé si tengan algo más que agregar, muchachos, allá en línea, alguna otra pregunta. Si no, pues de nuestra parte. Dos personas. ¿Hay cuántas, perdón? Hay 2 personas que quieren. Ok, adelante, Master. Si alguno de ustedes nos quiere hacer alguna pregunta o algo, comentarlo, es el momento. Adelante. ¿Quién sería uno de ellos, ingeniero Eri? Espera. Sí están abiertos los micrófonos, ¿eh? Ya está. Ok, ya están abiertos los micrófonos, maestros. ¿Quién nos quiere? Ingeniero, por mi parte, pues yo soy bastante nuevo lo que es en la lectura de diagramas. Sí. En la electrónica me ando ubicando, ya el ingeniero Miguel me conoce bastante, me ha ayudado mucho, gracias, ¿verdad? CarBD, en verdad, muy agradecido con ustedes. Alarguen más la lectura de diagramas, en verdad yo se los pido. Sí, claro. Voy a seguir hasta siempre, pero no se queden solo con estas 4 clases. No se queden solo con estas 4 clases, alárguenlo más, por favor. Si lo van a poner más caro, ok. De mi parte, pues está bien. Si lo van a dejar con ese mismo precio, está ok. Pero Sí. si lo tienen que alargar más, alárguenlo más. Alárguenlo Claro. otras 4 clases. Eric, ingeniero Víctor, es verdad, profe Miguel, alárguenlo. Lo necesitamos. De mi parte, yo les digo, yo he encantado de la vida, pero yo sí lo necesito de toda seguridad, les digo, Claro. alárguen más. Sí. Por favor. Sí, maestro, aunado eso, fíjese que parte de la creación de CarBD a los maestros que están aquí en presenciales y allá en línea, sabemos el problema que aquejan, porque pues yo al menos soy un ingeniero formado no solamente en escuela, sino también en la práctica. Yo sé lo que es entrar en cero a reparar un auto y sobre todo que le pregunte uno al compañero, al mecánico. A mí me tocó en los tiempos en que pues yo le preguntaba algo al maestro y no me prestaba ni herramienta o me decían vete por el alambrito, no sé si a ustedes les ha tocado y no puede uno visualizarlo. Pero créanme que ustedes tienen ahorita una gran ventaja y yo creo que el ingeniero Eric apoyará mi comentario. La tecnología nos permite brincarnos esa etapa que a lo mejor yo ya pasé, pero si ustedes reciben esto y además parte de CarBD es que van a tener las sesiones grabadas, van a poderlas ver, visualizarlas, retomarlas. Pero si además de eso se cultivan con la información que encuentren en internet, más la información que nosotros les damos, con todo gusto, créanme que yo les garantizo a ustedes que van a ser técnicos profesionales. No se conformen con ser técnicos del montón, que no está mal, pero lamentablemente, y ahí sí me da pena decirlo, mucho de nuestro negocio, de la parte de reparar automóviles, está quemada. Está quemada por muchos técnicos que en lugar de cultivarse, aprender y estudiar, hacen chambitas o remiendan con un alambrito, un hilito, y al final de cuentas dicen, no vayas con el mecánico, nada más te roban, te estaban, pero no, nuestro valor del trabajo que tenemos, sobre todo cuando ustedes estudian, protege el servicio que damos y por supuesto nos va mejorando en ese sentido. Nuestra parte, maestro, pues le agradezco el comentario, créame que lo tomaremos en cuenta, vamos a seguir con eso, denos chance en esa parte, porque pues obviamente esto va en base a la petición que ustedes mismos nos hacen, entonces ojalá yo creo que más adelante vamos a poder implementar más clases, a lo mejor hoy un tema, mañana otra clase y irla complementando, ¿vale? Ingeniero Miguel, ¿alguien más que hubiera por ahí un comentario en la plataforma? Sí, hay otra persona. Juan. Maestro Juan, adelante, lo escuchamos ya para retirarnos, para que no se nos vayan a dormir el día de hoy. Maestro Juan, ¿sigue usted ahí? Se durmió. Bueno, yo creo que no va. Listo. Bueno, maestros, pues de mi parte, por el día de hoy ha sido todo. No va a detenerse aquí, lo vamos a continuar la siguiente clase. Y pues bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por participar
Ingeniero Eric, pues despídase usted. Ingeniero Miguel, gracias por apoyarnos también del otro lado, está detrás de cámara, también sin él no sería nada. Aquí también tenemos a 3 maestros presenciales, una de ellas es administrativa, pero también está aprendiendo de mecánica automotriz, el diagnóstico. Felicitaciones, qué bueno que también no quiere quedarse con la parte teórica, ¿no? Ingeniero, a sus órdenes. No, pues sí, vamos a esperar a expandir el curso. La idea es que vayamos haciendo cursos de diagramas, pero de sistemas independientes. Bueno, mi idea era agarrar la parte de dirección asistida por computadora y solo eso. Después otro sistema y así para que quede bien enfocado, porque si agarramos todo, pues no queda claro. Claro. Entonces mejor así, procesos por procesos, y queda mejor explicado. Totalmente. Pues muy bien, maestros, muchas gracias, pásala bonito y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches. Buenas noches.